Aparato genital femenino. El aparato genital femenino se divide en dos partes, órganos internos y órganos externos. Dentro de los órganos externos se van a agrupar en un sistema denominado vulva. Tenemos lo que sería clítoris, labios mayores, labios menores y abertura vaginal. A partir de la abertura vaginal, de manera interna, podemos encontrar los otros órganos que forman el aparato reproductor femenino, que son la vagina, cuello uterino, útero, ovarios y trompas de falopio. Tanto los órganos internos como externos tienen un propósito, cumplir con la función reproductiva y en caso de fecundación, albergar a lo que sería el embrión, el, el feto o bebé que va a utilizar la vagina como canal de parto. Como podemos ver, las funciones también las podemos separar de acuerdo a si son órganos internos o órganos externos. En el caso de los órganos externos, sus funciones serían prácticamente facilitar lo que es el coito y lubricar para evitar tener alguna fricción en lo que serían las partes externas de los labios mayores, menores y abertura vaginal. También tienen una función de estimulación sexual para provocar el coito. Mientras que las partes internas, las funciones, están especializadas a lo que es la maduración y liberación de un óvulo que pueda ser fecundado por un espermatozoide y cuando esto suceda pueda implantarse el embrión dentro de lo que sería el útero y dentro del útero crecer para finalmente utilizar el canal de la vagina para salir del vientre. Analizando las partes de la vulva, encontramos que tenemos el denominado monte de Venus, que sería un tejido adiposo donde crece vello, y esto se encuentra situado sobre el pubis, por eso se denomina vello púbico. Tenemos también en la vulva lo que serían labios mayores y labios menores. Los labios mayores están más cercanos al monte de Venus y consisten en pliegos carnosos externos en forma de labios. Ahí va a crecer el vello púbico. Tenemos de manera más interna otros labios que se denominan labios menores, que están ubicados dentro de los labios mayores. Estos pliegues van a rodear la entrada de la vagina, la uretra, y van a delimitar lo que es el vestíbulo vulvar o vestíbulo de la vagina. El clítoris es otro de los órganos externos que se encuentra en la unión superior de los labios menores y va a estar cubierto de un pliegue cutáneo que se llama prepucio. En esta imagen podemos observar que en la parte de arriba se encuentra el clítoris, tenemos los labios mayores, labios menores y este otro orificio que se observa sería el conducto de la uretra. En la parte de los órganos externos se puede agrupar una zona que se denomina vestíbulo vulvar. En este vestíbulo, como podemos observar, tenemos una membrana con el orificio uretral externo y otro orificio que se conoce como orificio vaginal. Esta membrana, cuando únicamente contiene lo que es el orificio uretral y no contiene el orificio vaginal, se denomina himen imperforado. Vamos a ver un poco más adelante los distintos himenes que pueden existir en la mujer. La parte del vestíbulo vulvar va a abarcar lo que es el orificio uretral, que estamos señalando en pantalla, la abertura o orificio de la vagina y las glándulas de lubricación que se van a encontrar alrededor de este vestíbulo en la zona del orificio uretral y en la zona del orificio de la vagina. Dentro de estos órganos externos, vamos a agrupar también lo que son las glándulas que se encuentran en la zona del vestíbulo. Estas glándulas tenemos de dos tipos o dos clasificaciones, que serían las glándulas que rodean a la uretra, que son las glándulas de Skin, y las glándulas que van a rodear a la vagina, que son las glándulas de Bartolín. Como podemos observar en el esquema, tenemos a ambos lados de lo que es el orificio de la uretra o de la entrada o orificio de la vagina, una glándula de Bartolín o una glándula de Skin. Estas glándulas tienen como objetivo secretar líquido mucoso y en el caso de las de Skin, líquido mucoso y seroso para mantener lubricada la zona de la uretra o la zona de la entrada de la vagina. Las glándulas de Bartolini
están compuestas de tejido glandular tuboalveolar con un epitelio cúbico simple y tienen una secreción de mucosas que contiene mucina. La mucina es la sustancia que le da la consistencia viscosa, a lo que es el fluido que se segrega en la glándula de Bartolini. La glándula también tiene un soporte, que sería tejido conectivo denso, que va a proporcionar un soporte estructural y va también a permitir una vascularización e inervación. El objetivo de la secreción de las glándulas de Bartolini, aparte de tener lubricada esta zona de la entrada de la vagina por donde se va a dar la penetración, también es regular lo que es el pH de la vagina. Las glándulas van a segregar cercano a la entrada de la vagina, pero dentro de la vagina tenemos un pH ácido. La segregación de las válvulas, perdón, de las glándulas me va a permitir cambiar ligeramente ese pH de ácido a alcalino. Por eso se llama el proceso de neutralización. Durante la actividad sexual es necesario que tengamos lo que es un pH ligeramente alcalino que facilite el transporte de los espermatozoides hacia los órganos internos del aparato reproductor femenino para que puedan fecundar el óvulo. Si los espermatozoides atravesaran el medio ácido de lo que es el canal de la vagina, van a ser degradados antes de llegar a fecundar el óvulo. Entonces, esta secreción de las glándulas de Bartolini permita que puedan llegar de forma viable los espermatozoides a fecundar los óvulos. La secreción de estas glándulas va a estar mediada principalmente por hormonas de tipo estrógeno. Por su parte, las glándulas de Skin son conocidas como glándulas parauretales y van a estar ubicadas cerca de lo que sería la uretra. Como podemos observar, al igual que las glándulas de Bartolini, las glándulas de Skin están a ambos lados del orificio de la uretra. Estas glándulas van a estar relacionadas también con lo que se denomina el efecto o fenómeno de eyaculación femenina, ya que puede liberar esta secreción durante el orgasmo sexual. Otra de las funciones que tiene la secreción de estas glándulas de Skin es realizar una especie de protección cerca de la entrada de la vagina ante componentes antimicrobianos, proteger de infecciones a lo que sería la parte de la uretra y de cierta forma tener una cierta barrera física hacia la infección en toda la parte de lo que es el vestíbulo vulvar. Las glándulas de Skin también están formadas por un epitelio cúbico simple, van a secretar líquido mucosa, pero también van a tener una secreción de tipo serosa. A diferencia de las glándulas de Bartolini, que únicamente su secreción era de tipo mucosa. También tienen una estructura de soporte, que en este caso va a ser un tejido conectivo lazo y fibras musculares lisas. En la siguiente tabla podemos observar las diferencias entre las glándulas de Bartolini y glándulas de Skin. Primeramente, la ubicación que habíamos señalado, las de Bartolín hacia la entrada de la vagina, mientras que el orificio de la uretra están las glándulas de Skin. La lubricación que realizan las glándulas de Bartolini es exclusiva para la zona de la entrada de la vagina, mientras que las glándulas de Skin, al estar más cerca de la uretra, su principal función es lubricar la zona de la uretra y protegerla de infecciones. Los tipos de secreciones van a variar mucosa en Bartolini y va a ser una secreción mixta de mucosa y serosa en las glándulas de Skin. Ambas glándulas pueden tener ciertos tipos de problemas de infección o formar quistes. En el caso de las vestibulares mayores o glándulas de Bartolín, la formación de quistes debido a infecciones se denomina bartolinitis y esto puede causar dolor e inflamación en la mujer. Mientras que las glándulas de Skin, que son conocidas como vestibulares menores, también pueden infectarse y formar quistes o abscesos parauretales alrededor de la uretra. Y en algunos casos raros, estas glándulas también pueden desarrollar adenocarcinomas. Tenemos otras glándulas que son las glándulas mamarias, pero esas glándulas mamarias están fuera de la zona anatómica del aparato genital femenino y por lo tanto no se incluyen dentro del aparato genital, pero desempeñan un papel hormonal importante cuando se da el fenómeno del embarazo y particularmente el posparto cuando es necesaria la lactancia. Sin embargo, no están incluidas dentro del aparato genital femenino.
Vamos ahora a analizar los órganos internos. Como habíamos comentado, los órganos internos van a ser los ovarios, trompas de falopio, el útero y la vagina. Los órganos internos van a estar localizados en la zona de la pelvis y como podemos ver en el esquema, el orificio de la vagina va a ser lo que divida lo que son los órganos externos de los internos del aparato genital o reproductor femenino. La entrada de la vagina es prácticamente el orificio que veíamos en los esquemas de órganos externos. La vagina es un conducto fibromuscular que va a conectar los órganos internos con los externos a través de lo que sería la zona del vestíbulo. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el vestíbulo, tenemos el orificio vaginal y dentro del orificio vaginal podemos observar que inicia lo que es ese tubo fibromuscular de la vagina. El tubo de la vagina va a concluir donde empieza lo que es la estructura del útero. La parte donde inicia el útero se conoce como cuello uterino. Mientras tanto, la vagina, como podemos observar, es un canal que tiene paredes, las cuales se denominan paredes laterales, pared superior, la que está cercana al cuello uterino, y pared inferior, la que está cercana a lo que sería el orificio vaginal. La vagina, como se puede observar, tiene un orificio, pero hay algunos ímenes que no tiene el orificio que se llaman himen imperforado. Entonces, toda la membrana que forma parte del vestíbulo se conoce como himen. En ese himen podemos observar que está el orificio uretal y también el orificio vaginal. Si no tiene el himen del orificio vaginal, se conoce como himen imperforado. De manera natural, el himen puede tener distintos tipos de perforaciones, como un himen anular, que sería un orificio central, un himen cribiforme, que sería como una especie de múltiples orificios o cribas, por eso se le llama himen cribiforme. Puede ser un himen septado que tiene una división central con dos orificios uno a cada lado de esa división, o el himen imperforado que no tiene ninguna perforación. En el caso de los símenes imperforados, lo que va a suceder cuando venga el ciclo menstrual con la maduración del aparato reproductor, no va a haber un canal por donde salga ese flujo menstrual, por lo que es necesario realizar una perforación para que salga el ciclo menstrual. También cuando es un himen que se ha perforado por la actividad de la relación sexual, pues se puede observar que está completamente perforado, no como en el caso de un himen anular, que sería un orificio de un tamaño más pequeño. De manera natural, este himen, debido a que es una membrana delgada, se puede romper con esfuerzos físicos o actividades deportivas, no solamente por el efecto de la relación sexual. ¿Ok? Entonces, dentro de las funciones de la vagina tenemos que va a ser el canal del parto, por donde va a pasar ahí el bebé, va a ser la recepción del pene para poder realizar el coito y expulsar los espermatozoides que van a viajar para fecundar al óvulo. También va a ser el canal de salida del flujo menstrual, como mencionamos, y va a ser una barrera física de protección entre los órganos más internos como el útero, ovarios y trompas de falopio. En la posición anatómica podemos observar el vestíbulo con el orificio vaginal, el conducto tubo de la vagina, cómo se va a conectar con lo que sería el cuello del útero y también tiene otra relación anatómica con lo que sería el recto, que en la parte posterior y en la parte anterior con la vejiga. La estructura interna de la vagina está formada por una mucosa. La mucosa tiene epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta mucosa va a estar muy vascularizada porque es necesario que esté secretando fluidos, como mencionamos, para regular un pH ácido. Esta secreción de fluidos dentro de lo que es la mucosa de la vagina va a estar regulado por sistemas hormonales. El epitelio de la vagina va a contener abundante glicógeno. Esta sustancia es descompuesta por bacterias que se encuentran en el canal de la vagina, principalmente lactobacillus, que van a transformar el glicógeno en ácido láctico. Esta conversión de ácido láctico es lo que genera el pH ácido que tiene la vagina, aproximadamente entre 4 y 5. El objetivo de que tenga este pH ácido es proteger al canal de la vagina contra distintos patógenos.
Pero al momento de realizar el coito, si no hay una lubricación que cambie ese pH, el efecto de tener el pH ácido dentro de la vagina va a contribuir a que los espermatozoides no sean viables y no puedan llegar a fecundar lo que es el óvulo. En este esquema podemos observar las capas de la mucosa, la capa muscular y la capa adventicia que forman lo que es la pared vaginal. Pasando ahora a los órganos internos, tenemos siguiendo el conducto vaginal lo que sería el útero. El útero lo vamos a dividir en cuello uterino, en cuerpo uterino, que es la porción más voluminosa que observamos en el esquema, y en el fondo uterino, que sería la parte superior. En la parte superior del fondo uterino observamos ya otros órganos internos del aparato reproductor femenino, que son los ovarios y la trompa de falopio. La principal función que tiene el útero es albergar y nutrir al embrión durante el embarazo, mientras que la función que vimos de la vagina puede ser el canal del parto, puede permitir la entrada del pene para liberar los espermatozoides, sirve para liberar el flujo menstrual y también como una barrera física ante infecciones de patógenos debido a su pH ácido. Volviendo a lo que es los componentes del útero, el cuello uterino también se denomina cervix y es en esta parte del cervix donde se hace la toma de la prueba conocida como Papa Nicolau para detectar las células anormales y prevenir el cáncer cervicuterino. La parte del útero es una parte más grande, más abundante, que tiene paredes laterales, una pared posterior, una pared anterior y un techo o fondo uterino. Todo eso me va a formar lo que es el órgano. También podemos ver que en las paredes laterales tenemos dos capas que nos están señalando la más interna, el endometrio, y una capa central que es el miometrio. La función del útero, como vimos, es principal albergar el óvulo fecundado y permitir que crezca allí el producto, el cigoto o el embrión. ¿Ok? Ahora, la fecundación se va a dar en otro órgano, que sería la trompa de falopio. Si el óvulo es fecundado en la trompa de falopio, entonces va a ser transportado hasta el útero para ser implantado en la parte del endometrio del útero. Y cuando esto ocurre, por consecuencia, el útero va a tener un cambio en el tamaño, por lo que puede aumentar hasta 10 veces su tamaño original para poder albergar a un bebé durante el embarazo. ¿Ok? Para poder crecer, aquí sí están muy involucradas lo que serían la capa del miometrio y la capa del endometrio. ¿Ok? El endometrio sería la capa más interna. Y en esta capa se va a dar el ciclo menstrual si es que no se realiza la fecundación. Y en caso de que se realice la fecundación, en esta capa del endometrio se va a dar la implantación del óvulo fecundado. Ahora, si es el caso que no se fecundó, cada mes el endometrio va a cambiar para poder recibir el óvulo fecundado, se va a engrosar. Pero si no se recibe el óvulo fecundado, tiene que degradarse esta capa y desecharse a través del flujo menstrual. El endometrio va a estar compuesto por dos capas principales. Tiene un estrato basal, que esta capa va a permanecer constante o basal independientemente del ciclo menstrual que ocurra o no ocurra. Mientras que el estrato funcional va a ser la capa que va a cambiar las respuestas hormonales para prepararse para la implantación. Y en caso de que no se implante el embrión, esta capa va a ser degradada y liberada en el flujo menstrual. En esta imagen podemos ver las capas funcional y basal que tiene el endometrio y la capa del miometrio. Como podemos observar, hay mucha vascularización en lo que es la capa funcional y capa basal para poder irrigar el flujo sanguíneo requerido en el caso de que se realice una fecundación. Si no se realiza la fecundación, esa capa funcional que se engrosó es la que va a salir liberada junto con el óvulo no fecundado durante la menstruación. El miometrio, por su parte, es una capa intermedia de músculo liso y esta capa va a ser gruesa en las mujeres que no están embarazadas. Sin embargo, en una mujer embarazada, al momento de que se está ensanchando hasta 10 veces más el tamaño del útero, pues sí va a tener modificaciones a nivel histológico.
Esta capa del miometrio está formada por tres tipos de fibras musculares resistentes que se denomina el sincitio, la cual va a realizar las contracciones durante el trabajo del parto. La última capa que tenemos del útero sería el perimetrio. Esta sería la capa más externa y sería de tipo seroso. ¿Ok? Esta va a estar ya más cercana a lo que sería el peritoneo pélvico y abdominal. Las trompas uterinas van a conectar los ovarios con lo que sería el útero, ¿ok? En la parte superior del útero. Van a facilitar el transporte del óvulo durante la ovulación y van a ser el sitio de fecundación. Ahora, la interacción entre los órganos internos, que son trompa de falopio, ovario, útero y vagina, van a permitir esa interrelación, la fecundación e implantación del óvulo fecundado, o en su caso, en la liberación de lo que sería el óvulo no fecundado y de esa capa que se engrosó del endometrio que no va a ser requerida para implantar un óvulo. Las trompas uterinas también son conocidas como trompas de falopio y van a conducir el óvulo hasta la cavidad uterina. Como podemos observar en en este esquema, el conducto de la vagina sirve para que se introduzca el pene, pueda liberar lo que es el esperma. Los espermatozoides van a viajar a través del cuello uterino, entrar al útero y desplazarse hacia lo que serían las trompas de falopio. En las trompas de falopio se van a encontrar con el óvulo que ya fue liberado por el ovario y ahí se va a realizar lo que es el proceso de fecundación. Posteriormente, el óvulo tiene que desplazarse hacia lo que es el útero para implantarse en la capa del endometrio. Primeramente, para que los espermatozoides puedan resistir este camino y llegar hasta las trompas de falopio, es necesario que se cuente con la lubricación para evitar el medio ácido del canal de la vagina afecte a lo que son los espermatozoides. Ahora, si los espermatozoides alcanzaron a llegar hasta las trompas de falopio, ahí se va a dar el proceso de fecundación y específicamente en la parte de la trompa uterina que se conoce como ampolla. En el esquema que tenemos aquí podemos ver las partes de la trompa uterina, que es la parte más cercana a lo que es el útero, se conoce como istmo y podemos observar que es más estrecha. Tenemos otra capa un poco más ancha que se denomina ampolla y está prácticamente en la región media de la trompa de falopio. Y tenemos otra región que es la que ya está más cercana, conectada al ovario, que se le llama el infundíbulo donde va a recibir el óvulo que va a ser madurado y liberado por el ovario. En la ampolla, como comentamos, aparte de ser la región más ancha, va a ser la región donde principalmente se realiza la fecundación. ¿Ok? En el istmo vamos a tener un estrechamiento de la trompa, pero va a ser una transición hacia lo que es la parte interna del útero. La fecundación, la mayoría de las veces, siempre va a suceder en la parte de la ampolla porque es ahí donde está más amplio y más próximo al ovario donde fue liberado el óvulo. Por su parte, las trompas uterinas también van a desempeñar un papel crucial para transportar el óvulo hacia la cavidad uterina. Ya sea que este óvulo haya sido fecundado o no, las trompas de falopio van a ser las encargadas de facilitar por los movimientos de fimbrinas y de contracciones de de la musculatura de la trompa el movimiento de ese óvulo hasta el útero. En la estructura interna de lo que es las trompas uterinas tenemos una capa serosa, una capa muscular y una capa mucosa. En este caso, la capa muscular es la que tiene una actividad peristáltica y desplaza el óvulo a través de las trompas, mientras que en la capa mucosa vamos a tener ciertos pliegues que también nos ayudan a la movilidad y transporte del óvulo. Además de la capa muscular, el movimiento peristáltico va a ayudar a transportar el óvulo hacia el útero y va a participar, como mencionábamos, también la capa de la mucosa. Los ovarios son otros de los órganos internos y es aquí donde se va a dar la liberación del óvulo
a ser fecundado en la trompa de falopio. La función de los ovarios es la maduración de los óvulos y también la segregación de hormonas femeninas como los estrógenos y la progesterona. Anatómicamente podemos ver que los ovarios están conectados con un ligamento hacia lo que es la parte del útero y se comunican con lo que es la trompa de falopio para liberar el óvulo. Tiene, por lo tanto, también una alta vascularización y, y señales hormonales en lo que es todo este istmo formado por lo que es la ámpula, infundíbulo, ovario y conducto que tenemos hacia el istmo. Si nosotros quisiéramos tener una dimensión aproximada del ovario, digamos que está entre 2,5 a 4 centímetros y un peso promedio de 7 gramos cada uno de los ovarios. Al igual como veíamos en lo que son las capas del útero, en principal en endodermios, tenemos mucha irrigación. El ovario también tiene mucha irrigación. En este caso, la irrigación viene de la arteria ovárica y de arteria uterina. Ambas arterias se van a originar de la arteria ilíaca interna. El propósito de que tengamos tanta irrigación es penetrar la estructura interna del ovario para estar llevando un flujo continuo de nutrientes y oxígeno para mantener la viabilidad de los óvulos. En la estructura interna de lo que es el ovario, podemos observar aquí en el corte histológico que tenemos una capa externa de epitelio, tenemos una túnica albugínea y tenemos una corteza. En esta corteza podemos observar que tenemos varios de los ovocitos que van a empezar a un cierto desarrollo y también lo que son los cuerpos lúteos que vamos a explicar a continuación. Tenemos una parte más centrada en el ovario que se le denomina médula y ahí está formada por tejido conectivo lazo y vamos a tener ahí los vasos sanguíneos y linfáticos, así como células nerviosas del órgano del ovario. Mientras que en la parte de la corteza es donde va a ocurrir todo lo que es la maduración del óvulo. Esta corteza va a ser la que permita el movimiento y expulsión del óvulo ya maduro dispuesto para ser fecundado en las trompas de falopio. El ovario, dentro de sus funciones principales, tiene la generación de ovocitos y de óvulos. Este proceso de generación de óvulos maduros se conoce como ovogénesis. Otra de las funciones principales que tienen los ovarios es producir hormonas sexuales, dentro de las que se encuentran estrógenos y progesteronas. El proceso de la ovogénesis lo podemos ver en este esquema, donde tenemos folículos primordiales que van a ir madurando hasta un folículo maduro y después van a expulsarse en el proceso de evolución. También se va a generar dentro de la misma corteza del ovario lo que es el cuerpo lúteo. Vamos a ver a continuación cómo se da este proceso de la ovogénesis que empieza desde la gestación, continúa en la pubertad y termina en la menopausia de la mujer. Al nacer, una mujer puede tener entre 400,000 y 600,000 ovocitos primarios, ¿ok? Y esos van a permanecer de manera inmadura hasta la pubertad, cuando ya tenemos ciertos ciclos hormonales que promueven la maduración de esos ovocitos. Únicamente alrededor de 400 ovocitos de esos 400,000 o 600,000 que tenemos son los que van a llegar a madurar y se van a convertir en óvulos viables de ser fecundados. La etapa del ovogénesis se va a dividir en la etapa fetal, que es hasta donde se llegan a tener los ovocitos primarios, después en la pubertad, donde ya se maduran lo que son los ovocitos a ovocitos secundarios y se genera un óvulo viable de ser fecundado, y va a terminar el proceso de ovogénesis en la menopausia, donde bajen los niveles hormonales y ya nos estén generando óvulos viables de ser fecundados. La regulación del ciclo ovárico va a estar siempre relacionado con los sistemas hormonales y estos sistemas hormonales van a promover que se formen lo que serían los folículos. Los folículos, como vemos aquí, sería un ovocito que se está rodeando de cierta estructura folicular que va a ir creciendo hasta convertirse en un folículo maduro. Después, este folículo maduro, como vemos, va a permanecer dentro de la corteza de lo que es mi ovario y se va a convertir en un cuerpo lúteo,
mientras que el ovocito ya maduro va a ser liberado como un óvulo viable a ser fecundario en un proceso que se llama ovulación. La expulsión de ese ovocito es lo que se conoce como ovulación. Folículos más pequeños se van a transformar en folículos más grandes, hasta llegar a un folículo denominado folículo maduro o folículo de Gram. Ese folículo de Gram es el que va a ser liberado y se va a romper para generar el óvulo que va a viajar a la trompa de falopio. El óvulo que viaja a la trompa de falopio, si es fecundado, va a seguir otro proceso de transformación de meiosis número 2. Pero si no es fecundado, no va a seguir la etapa de meiosis número 2 y quedará con la meiosis número 1. Si no es fecundado, va a ocurrir el ciclo menstrual. Y en el ciclo menstrual, el cuerpo lúteo se va a degenerar por la disminución de la producción de progesterona, lo cual va a provocar un desprendimiento del endotermio y va a generar la menstruación. En cambio, si sí es fecundado, va a estar actuando otras hormonas como la folículo estimulante y la luteinizante para permitir lo que es la implantación en el útero del óvulo ya fecundado.